Querido hermano, querida hermana, qué bendición una vez más en este espacio, en esta escuela ministerial, en este púlpito cibernético. Qué bendición que podemos utilizar este medio para llegar a tantos lugares que si no fuera por el avance, en este caso de la ciencia, y que el Señor nos dé la capacidad de utilizar bien incluso la ciencia como lo estamos haciendo. Le doy gracias a los jóvenes que están involucrados, trabajando, filmando, capturando, editando y que son instrumentos que el Señor está usando. Realmente, bueno, ahora vamos a entrar en el tema, pero es importante cuando comenzó todo el tema de la pandemia y de repente se cerraron los templos y no había posibilidad de tener reuniones presenciales. Muchos pastores, muchos ministros, conocidos, incluso amigos o que están en el ministerio, se encontraron con que no sabían para dónde salir corriendo. Porque es real que el tema de las redes y el tema de las transmisiones para muchos fue una sorpresa. Y yo no es que me la dé de súper cibernauta, no, claro que no. Pero el Señor nos ayuda. Es que claro, algunos nos vimos expuestos a tener que de golpe aprender y salir de alguna manera, y así se han cometido muchos errores. Y a veces me mandan algunas imágenes, algunas cuestiones que más que errores parecen horrores, que el Señor nos guarde de eso. Pero claro, es como todo aquel que se encuentra con algo que no sabe utilizar y de golpe tiene que incursionar en un mundo prácticamente desconocido. Es como, supongamos que a un bebé se le da una Gillette. ¿Qué piensan que va a hacer? Lo primero que va a hacer es llevársela a la boca y se va a cortar todo. Bueno, salvando las distancias, yo creo que muchos se encontraron con que tenían que incursionar en el tema de las redes, pero con un arma en la mano que no sabían cómo utilizarla. No sé por qué, estoy diciendo esto porque dije púlpito cibernético. Bueno, es un púlpito cibernético donde le pedimos al Señor que nos ayude a utilizarlo y que sea de bendición. Estaba recién observando esto, pueden dar fe los hermanos que están en este lugar, y dije, algo tenemos que mencionar porque me han llenado de uvas la plataforma, así que gloria a Dios por esto. Y quiero relacionarlo con un tema que considero que es vital, por lo menos para los hijos de Dios. Sabemos que hay un mundo espiritual que está permanentemente al acecho de los hijos de Dios, de nosotros. Y hay un versículo que ahora quiero ir a buscar en el libro de Nehemías, no recuerdo si es capítulo 8, versículo 10 o capítulo 10, versículo 8, pero ahora lo voy a ir a chequear. Pero ahí dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y mientras miraba estos racimos de uva, pensaba, el gozo del Señor. ¿Saben que de alguna manera de la vid se extrae la uva? De la uva se extrae el vino. Y el vino bíblicamente es figura del gozo, representa el gozo. Ahora, si el gozo del Señor es nuestra fuerza, a uno de los lugares donde van a apuntar estas entidades espirituales, estos adversarios, ¿sabes qué es? A quitarnos el gozo del Señor. Porque saben que si logran arrebatarnos ese gozo, nos vamos a debilitar. Y lamentablemente así hay muchos hermanos en la fe, siervos incluso de Dios. Y yo no estoy señalando con esto, lo que estoy diciendo es que
se han debilitado. Se ha de alguna manera vaciado esa copa del gozo que viene del Señor y que es lo que nos fortalece, es lo que nos da las fuerzas para avanzar en los diseños del Señor, para llevar adelante esta comisión gloriosa que nos ha sido encomendada, para alzar la voz del Señor, para levantar su nombre bien en alto. Entonces, vamos a buscar a ver en Nehemías, creo que es capítulo 8, versículo 10, donde habla acerca de esto. Nehemías 8:10. Luego les dijo este varón, un siervo del Señor usado de una manera gloriosa, les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor, y yo me incluyo aquí, es nuestra fuerza. Entonces, no podemos darnos el lujo de debilitarnos. No podemos darnos el lujo de descuidar lo que el Señor, esto tan preciado que ha depositado en nosotros, que es su gozo. Ahora, claro, mientras estoy diciendo esto, que no nos podemos dar ese lujo, entiendo que hay fuerzas de oscuridad, de tinieblas, que están acechando contra nuestro gozo. Están acechando contra la vid, contra la viña que el Señor ha depositado en nosotros. ¿Será que podemos hacer algo? Y en la palabra justamente encontré algunos enemigos, enemigos del gozo, enemigos de las viñas, que de alguna manera, porque te decía antes que de la viña se saca la uva, de la uva se produce el vino representa el gozo. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos que lo que hacen es paralizar obras, llamados de Dios, derribar proyectos que fueron establecidos en el corazón del Señor? Entonces, antes de mirar alguno de los enemigos, lo que siento que tenemos que hacer es mirarnos primeramente a nosotros, porque puede ser que nosotros mismos hayamos ahogado, hayamos apagado el gozo del Señor. Y la consecuencia, nos debilitamos. Hay un salmo, el Salmo 80, allí habla de una gran viña, una viña muy especial. Pero hay un versículo que en las versiones del 60, Reina Valera del 60, dice: ¿por qué aportillaste los vallados? Como diciendo, ¿por qué permitiste que el cerco sea dañado? Lo buscamos en el Salmo capítulo 80. Salmo 80, vamos a buscar el versículo 11 o versículo 12. Versículo 12. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera del año 1960. Dice: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? El Señor le está, en los salmos es como que le está hablando a Juan para que lo entienda Pedro. Le está hablando a Israel para que lo entienda la iglesia. Es decir, nos está hablando a nosotros. Y aquí hay una exhortación. Ahora lo vamos a ir a leer en otra versión. Pero la exhortación es: ¿por qué aportillaste sus vallados? ¿Por qué descuidaste el cerco? Porque nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando digo nosotros, me refiero a los hijos de Dios, aquellos que el Señor nos ha bendecido con su visitación, aquellos a los que el Señor ha salido a nuestro encuentro y nos dio la salvación.
¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? De levantar cerco, de levantar vallado a esta salvación tan gloriosa que tristemente muchos menosprecian, descuidan. No, hay que levantar vallado. ¿Sabés que hay una legislación en el Antiguo Testamento acerca del cerco? Parece un trabalenguas. Acerca del cerco, acerca de la cerca. Hay una legislación. La Biblia incluso habla acerca de cómo había que cercar los lugares que el Señor entregaba. Pero para que se entienda mejor, quiero leer este mismo versículo. Lo voy a ir a buscar en alguna versión más popular. Por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, BLA, estamos en el Salmo 80, versículo 12, dice: ¿por qué has destrozado sus cercos? Fíjate. ¿Por qué has destrozado sus cercos? Dice esta versión. Cualquier transeúnte saca racimos. O sea, que cualquiera puede venir y sacar los racimos. ¿Los racimos de qué? De uvas. ¿Qué se saca de la uva? El vino. ¿Qué nos están sacando cuando sacan eso? El gozo. Pero acá la exhortación es a nosotros. ¿Por qué? Dice, has destrozado sus cercos. Quiere decir que nosotros podemos romper, averiar, destrozar el cerco que tiene que preservar lo que Dios nos da. Y si buscamos una versión más popular, por ejemplo, vamos a buscar la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: ¿por qué has derribado su cerca? ¿Por qué has derribado su cerca, dejando que le arranquen uvas los que van por el camino? Evidentemente teníamos que hablar algo de esto, pero aplicado a nuestra propia vida. Entonces aquí la exhortación es a Israel, a la iglesia, a nosotros. Hagámonos cargo mejor. Si me baso en esta versión, dice: ¿por qué has derribado su cerca? ¿Será que hemos derribado la cerca? Y aquí nos metemos en todo un tema que necesitamos desarrollar. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo, hay un versículo que dice que el que aportillar el vallado o el que derriba la cerca, lo muerde la serpiente. Si nosotros derribamos el cerco que el Señor ha puesto sobre nosotros y que nosotros debemos resguardar, corremos el riesgo de ser contaminados por la serpiente, mordidos por la serpiente. Y empiezan a llegar pensamientos, ideas acerca de hermanos, acerca de siervos, acerca de ministerios y en ocasiones acerca de Dios mismo. ¿Cómo puede ser que Dios no me oiga? ¿Cómo puede ser que el Señor no me responda? Y en vez de hacernos esa pregunta, ¿no será que tenemos que revisar el vallado? ¿No será que tenemos que revisar la cerca? Porque días atrás justamente un hermano me compartía un problema aquí donde vivimos nosotros en Ushuaia. Bueno, los que son de aquí saben bien, pero cerca donde estamos nosotros es una zona montañosa y hay montañas donde se han poblado y se siguen poblando. Entonces, claro, muchos llegan, se establecen en esa tierra, luego van haciendo toda la tramitación de los permisos de ocupación, de los decretos, para llegar a tramitar el título y poder pagar esa tierra. Pero en medio de toda esta situación se generan a veces conflictos. ¿Por qué? Porque algunos se fueron estableciendo como pudieron. Y el tema es que un hermano me compartía un problema que había tenido. ¿Y por qué tuvo el problema? Porque él hace ya varios años que se estableció. Tramitó todo, pero claro, fue otro, se le metió al lado y le puso un cerco al lado donde estaba él. Se agarró un montón.
Algunos van y ponen cerco, pero lo que él me decía es: cometí el error, porque claro, cuando yo estaba no había casi nadie, que no delimité el terreno. Bueno, los que me están oyendo en el norte o en las ciudades, si te dan una tierra, por ejemplo, para hacerte una casa, muchos están en planes de viviendas donde algunos les entregan la tierra y tienen que edificarse la casa. Si te dan la tierra, ¿qué haces? ¿Te vas a vivir en la tierra? Bueno, acá en Ushuaia no podemos vivir sin hacer algo por el clima. Quedamos congelados como la mujer de Lot, pero renunciamos a eso. Pero tenés que hacer algo. Paredes, techo, una puerta, eso da seguridad, eso da privacidad. Y hay lugares en el norte, pastores que me están oyendo, hermanos, en ciudades donde la situación está bien delicada en cuanto al tema de la seguridad. Entonces no solo tienen que poner paredes o puertas de seguridad, sino que tienen que poner hasta sistemas de alarmas. En algunos lugares tienen cercos eléctricos, creo que son. En muchos lugares, bueno, eso se ve, es común. Se levantan paredones y arriba del paredón ponen pedazos de vidrio con cemento, como para que nadie entre, para que nadie pase por lo menos con facilidad por arriba de esa casa. Pero lo que les estoy mostrando es que hay una necesidad de cercar, por ejemplo, una propiedad. Pero claro, nosotros somos propiedad del Señor. Y yo me pregunto, ¿será que cuidamos? ¿Será que cercamos? Porque si alguien levanta un vallado para cuidar una porción de tierra que está bien, y gloria a Dios que hay que hacerlo, porque eso te da seguridad, sentido de pertenencia. Ahora, ¿por qué? Porque esa casa o ese lugar donde estás, si es que es tuyo o lo estás pagando, tiene un valor muy especial para vos. Ahora, nosotros tenemos un valor muy especial. Más allá de lo que seas, de la preparación que tengas, me refiero a quien habita en nosotros. Es muy especial. Y por eso necesitamos levantar vallado para ser guardados de, ahora vamos a ver quiénes. Pero por eso creo que ya llevo mucho tiempo hablando, aunque es importante tomar este tiempo, porque es nuestra responsabilidad. A veces vivimos batallando, haciendo guerra espiritual, y resulta que somos nosotros los primeros que hemos derribado el vallado. Entonces, como dice estas versiones, como dicen, ¿por qué? Bueno, esta versión dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? O, por ejemplo, otras versiones, ¿por qué derribaste la cerca? Entonces, si derribamos la cerca o miramos para otro lado, después no nos podemos quejar de que se meten los enemigos. Entonces, vamos a seguir avanzando, porque creo que este tema y el Señor nos quiere mostrar cuáles son esos enemigos. Hay un pasaje que te quiero leer, o antes de ir a leerlo, quiero ir a buscar una versión más, que es la Biblia al día, aunque todas giran alrededor de lo mismo. Bueno, ahora lo vamos a ir a buscar. Todas giran alrededor del cuidado que tenemos que tener nosotros de no aportillar o de no derribar el cerco, de mantener el vallado bien establecido. Porque hay una responsabilidad que nos corresponde. Saben que a veces hablando con hermanos me dicen, pero si Cristo ya lo hizo todo, el Señor Jesucristo ya lo hizo todo por mí, ¿cómo me tengo que cuidar de algunas cosas? Y confunden, y dicen, pero entonces la salvación, no, la salvación es por fe y es por gracia de Dios, no es por obras. Pero cuando digo que nosotros tenemos una responsabilidad,
no estoy hablando en sí de la salvación, sino de preservar lo que el Señor nos ha dado. Es más, cuando me dicen el Señor ya lo hizo todo por nosotros, hay definiciones que habría que analizarlas. Es decir, el todo. Algunos se toman esos absolutos para justificarse. Por ejemplo, a ver, para que se entienda esto. Hay un versículo en Hebreos, en la carta a los Hebreos, que dice que nosotros, lo voy a buscar en Hebreos capítulo 10 creo que es. Permítanme buscarlo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, dice, según dice aquí, Él nos hizo perfectos. Ahora, esto tenemos que tomarlos, o sea, tomarlo nosotros. Dice que nos hizo perfectos. Habría que desarrollar todo este versículo. Pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. El Señor ya lo hizo. Pero nosotros tenemos que encomendarnos plenamente en sus manos. Esto es como, a ver, lo voy a presentar mejor de esta manera. El Señor estaba en la cruz. Dice que le dan de beber vinagre. Y el Señor dice, consumado es. Entregó el Espíritu. Es decir, ese es el momento que estando en la cruz, las últimas palabras del Señor. Consumado es. Ahora yo pregunto, ¿ya estaba todo consumado? En realidad, si lo dijo el Señor, sí. Pero la realidad es que todavía, cuando el Señor dijo consumado es, estando en la cruz, todavía tenía que descender a los infiernos. Todavía tenía que ir al lago de fuego, presentar, es más, todavía tenía que resucitar. Por eso digo que los absolutos hay que explicarlos. Claro, el Señor ya ve la obra terminada. ¿Y por qué te estoy hablando esto? Porque nosotros a veces nos relajamos como diciendo, el Señor ya lo hizo todo. Sí, Él lo hizo todo. Pero eso no nos da derecho a nosotros a ser indiferentes a lo que el Señor, a nuestra parte. Por ejemplo, a mantener el vallado de pie y firme, y que no haya ninguna brecha para que entren los enemigos. Otro versículo, otro pasaje que estoy recordando, que lo quiero buscar, cuando dice que a los que predestinó los llamó, a ver en Romanos, vamos a buscar la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Paremos aquí, está hablando de nosotros. Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, nosotros todavía no estamos glorificados. Yo tomo esta palabra, pero estamos en un proceso donde todavía falta. Y esto es una promesa de Dios. Y el Señor está hablando en pasado. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Ya lo hizo Él. Pero todavía falta. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? La relaciono, por ejemplo, con que cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, que lo hacemos porque Él primero salió a nuestro encuentro y nos prepara el terreno. Entonces, abrimos nuestro corazón. ¿Y qué sucede? Viene el Señor Jesucristo a habitar en nosotros. Pero luego necesitamos dar el otro paso. Yo no lo voy a dar acá pero el otro paso es meternos nosotros en el Señor. ¿Qué sería? A ver,
para que se entienda. Una cosa es que el Señor esté dentro mío y me muevo, camino, voy, vengo. Otra cosa es estar yo en el Señor. Ya no tiene que venir Él a donde me mueva, sino que voy a estar metido en Él, y ahí se cumple, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He acá, las cosas viejas pasaron, porque algunos dicen lo pasado pisado. Lo pasado pisado, sí, lo pasado pisado si estás en Cristo. Entonces, estando en Él, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay otro pasaje que dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están. No es lo mismo que Él esté en vos a que vos estés en Él. Para los que están en Él no hay condenación. Y luego aclara, los que viven no conforme a la carne, a los que andan conforme al Espíritu. Entonces, poniendo estos fundamentos, quiero avanzar acerca de los enemigos de la viña. Los enemigos que buscan arrebatarte el gozo porque saben que si atentan contra el gozo, te debilitan, te sacan las fuerzas. Entonces, dentro de esos, llamémosle enemigos, hay un pasaje que es cuando un profeta llamado Natán le habla una parábola a David. David había cometido un horrorazo, un flor de error, pero no se daba por aludido. Claro, era el rey. ¿Y quién se iba a animar a decirle al rey? Algunos que son usados por el Señor se creen que nadie les puede decir nada. Y claro que Dios siempre nos tiene que decir las cosas. Pero claro, el profeta usó de una parábola. Es esa parábola, me parece que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, donde le dice que había un hombre que era muy rico, tenía un campo con muchas posesiones, bienes, ganado, y al lado había un hombre que tenía un campo también, pero que era humilde y que solo tenía una corderita. Y un día viene un caminante a visitar al hombre rico. Y el hombre rico, en vez de tomar alguna oveja de su ganado, ¿qué hizo? Fue y tomó la corderita de aquel que tenía una sola. Ahora, y preparó un guiso, creo que dice, hizo un guisado para darle ¿a quién? Al caminante. Recuerden que en Salmo 80, versículo 12, dice, ¿por qué derribaste la cerca? Cualquier caminante pasa y arrebata las uvas, arrebata el gozo, el vino. ¿Quiénes son esos caminantes? Bueno, en ese versículo, vamos a buscarlo, aunque sea un versículo, porque en el segundo libro de Samuel, a ver, capítulo 12, bien, leamos el versículo 4. Versículo 4 de este capítulo dice, y vino uno de camino al hombre rico. Hay versiones que dicen, y vino un caminante. Ahora vamos a ver con qué lo relacionamos a este caminante. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante. Acá lo dice. No quiso tomar para darle comida al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y acá lo dice bien claro, el caminante. ¿Quién es este caminante?
Y esto lo asocio con espíritus ancestrales que son cíclicos. David habla mucho, y en los salmos, hay salmos donde David expone esta situación. David tenía la ventaja que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero él tuvo que batallar demasiado contra estos enemigos o contra estos caminantes que estaban al acecho permanentemente. Él en el Salmo 51, por ejemplo, se derrama delante del Señor y reconoce que en iniquidad ha sido concebido y entiende que hay algo que cada tanto lo azotaba, venía, es como que es algo que se da cada tanto, es algo cíclico que te puede estar sucediendo. Quizá fueron espíritus ancestrales que operaron en un tatarabuelo. Nació tu bisabuelo, no pasó nada. Nació tu abuelito, no pasó nada. Nació tu papá, no pasó nada. Pero de repente nació la frutilla del postre, que sos vos, y ese caminante hace su aparición. Bueno, aquí esta es una parábola que está dando Natán a David y le está contando. Le está de alguna manera abriendo los ojos o intentando hacerle interpretar que David era ese hombre rico que no supo, o sea, que el caminante hizo un estrago. Entonces lo que te quiero mostrar es que hay caminantes que si nosotros descuidamos la cerca, se meten y no podemos dejar que los caminantes que nos quieren arrebatar el gozo hagan estrago en nuestra viña. Alguien dirá, ¿y qué tengo que hacer entonces? Bueno, que se entienda espiritualmente, exterminar a ese caminante, derribarlo nosotros a él. Porque si no, ese caminante lo que viene a hacer es robarte la bendición, arruinarte incluso la salvación si puede, porque en realidad es una figura del diablo. ¿Acaso el diablo no vino a robar, a matar y a destruir? Gloria a Dios que el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de mantener el vallado firme, el cerco levantado. El tiempo nos alcanzó ahora. Si el Señor lo permite, vamos a entrar de lleno en el próximo discipulado, a ver cuáles son algunos de esos enemigos que atentan contra la viña para quitarnos el gozo y de esa manera debilitarnos. Pero declaro en el nombre de Jesús que no lo van a lograr, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que intenta arrebatarnos el gozo del Señor. Espero que nos encontremos en el próximo discipulado de esta escuela ministerial.